no me conocen, yo soy Ricardo Muñoz. Bueno, es la primera clase que me toca compartir con ustedes en esta asignatura de Derecho Público. E integro el equipo de cátedra, siendo la última incorporación, sin perjuicio de que ya hace más de 10, 11 años soy docente de la universidad, especialmente en la Facultad de Ciencias Humanas, en distintas carreras y asignaturas del Departamento de Ciencias Jurídicas. Así que conmigo en esta primera oportunidad, ¿Alguien más se le cortó el audio del profe? Sí, se cortó. Sí, a mí también se cortó, se me cortó. se corta. Profe, Bueno, se cortó el audio. sí, cada vez que se corte, yo voy a dejar de hablar, así que no se preocupen. Aparece en el Teams, así que no se preocupen, no se preocupen. Si no se entiende algo, que yo creo que se entendió, pero que si no se entiende, ustedes me interrumpen y me lo dicen las veces que sea necesario. Bueno, decía la unidad 7. La unidad 7 de esta asignatura continúa con la primera parte de la Constitución Nacional, haciendo un análisis esquemático, sistémico del texto constitucional. Decíamos que en la primera parte de la Constitución Nacional básicamente hay tres contenidos fundamentales: las declaraciones, los derechos y las garantías. Dentro de esa metodología de análisis, en esta unidad se refiere básicamente a finalizar o terminar de descubrir, descifrar los derechos, principalmente dentro de la tríada de clasificación de los derechos en primera, segunda y tercera generación. Dentro de esta tríada, decíamos, de derechos, hablar de los derechos de tercera generación, que son los derechos colectivos, y también analizar el último componente, que son las garantías constitucionales. De esa manera, sin perjuicio de otros temas más particulares como poder de policía, que van a ver en la unidad 8, o el régimen económico financiero de la Constitución, que vuelven a ver conmigo en la unidad 9, bueno, un poco cerramos el análisis, digamos, de los distintos elementos que integran la primera parte de la Constitución: declaraciones, derechos y garantías. La particularidad en este tema tiene que ver con el método que utiliza la Constitución Nacional. Ustedes sabían que la reforma de 1994 responde a un acuerdo político entre las principales fuerzas de ese momento, entre el representante del peronismo, el presidente de la Nación Menem de entonces, y Alfonsín, y que a través del Pacto de Olivos, lo que se suscribió en el núcleo de coincidencias básicas, que se plasmó en una ley de declaración de la necesidad de la reforma de la Constitución Nacional, y que decía, el artículo 7 de esa ley, de que no se podrá modificar o incorporar contenidos al capítulo único de la primera parte de la Constitución Nacional, que eran las declaraciones de derechos y garantías. Por eso, ustedes van a encontrar la mayoría de los aspectos que vamos a analizar acá en el capítulo segundo de la primera parte de la Constitución Nacional, que son nuevos derechos y garantías. Justamente se dio ese plafón para evitar desconocer o violentar este artículo 7 de la ley de
de necesidad. Y decíamos entonces de que si los clasificamos a los derechos en primera, segunda y tercera generación, en el orden cronológico, según fueron apareciendo en la Constitución histórica de 1853-60 o en la reforma del constitucionalismo social en la Constitución de 1949 y después con la vuelta a la Constitución histórica a través de la reforma del 57 con el constitucionalismo social y los derechos sociales, vienen posteriormente, ya en la reforma constitucional de 1994, vienen a plasmarse lo que se denomina en una tercera generación de derechos, los derechos colectivos, derechos difusos o los derechos de incidencia colectiva. En rigor de verdad, si bien a nivel de la Constitución Nacional esto se plasmó en 1994, existen muchos antecedentes en toda la ola de reformas de las constituciones provinciales, como por ejemplo la de 1987 en nuestra provincia, donde ya allí se habían plasmado los denominados derechos colectivos, no solamente en los capítulos que hacen referencia a los derechos, sino también en aquellos dispositivos que hacen referencia a lo que se denomina en las constituciones provinciales las políticas especiales. Y entonces allí se encuentran cuestiones vinculadas al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la calidad de vida, a la protección de los derechos de los usuarios y consumidores, a la protección del ecosistema, a la protección de los recursos hídricos y toda una serie de capítulos constitucionales a nivel locales que se preocupan de los denominados derechos de incidencia colectiva, mal llamados derechos de tercera generación. ¿Por qué mal llamado de tercera generación? Porque se encuentra en discusión realmente si existen diferencias claras, definitorias, ontológicas respecto de las clasificaciones de los derechos. Es decir, no existen compartimentos estancos entre los derechos de primera, segunda y tercera generación, porque una problemática o un conflicto, una demanda social, un problema, puede tener una lectura, una parte de ese análisis en un derecho de primera generación, pero puede tener un componente social y a la vez puede tener una protección colectiva. Y entonces, los derechos humanos son indivisibles, están interrelacionados, están vinculados entre sí. De tal manera que esta intervinculación, esta intermediación que existe entre los distintos derechos, hace que hoy no pueda hablarse de categorías o generaciones de derechos, sino que en definitiva responden a metodologías de estudio, pero que en la práctica esto no se da con una connotación tan clara, definitoria respecto a la diferenciación de derechos. Pero se utiliza todavía esto de terceras generaciones o clasificaciones de derechos según generaciones, que no es otra cosa que entender según el momento que fueron apareciendo, ratificándose, reconociéndose en los textos constitucionales según las épocas. Y los derechos de incidencia colectiva tienen la particularidad de que su resguardo, su protección es colectiva, es decir, se protege, se garantiza, se promueve un derecho y en definitiva se garantiza judicialmente, no en forma individual como puede ser un derecho de contenido económico o un derecho social, sino que el resguardo y la protección es colectiva, a un grupo indeterminado de personas o determinado de personas, pero que por la naturaleza del conflicto se justifica un resguardo colectivo
de la masa, de la categoría de personas. La complejidad social, el gobierno, ¿sí? Las nuevas problemáticas complejas, las demandas sociales, las nuevas tecnologías, la sociedad de consumo, las demandas insatisfechas de naturaleza estructural, sobre todo en materia de vivienda, de alimentos, de hábitat, de servicios públicos, de calidad de vida, ni hablar de un desarrollo sostenible y sustentable, justifica entonces toda una serie de derechos vinculados a lo que denominamos los derechos colectivos. No solamente derechos medioambientales, los derechos de los consumidores y usuarios, sino que también podemos hablar como derechos colectivos la protección del patrimonio cultural, artístico, arqueológico, arquitectónico, es decir, una identidad cultural, un bien cultural de resguardo colectivo que hace la identidad y a la esencia de la sociedad. Podemos también hablar sobre indemnizaciones o protecciones generales. Podemos hablar de la libertad o a la libre competencia y evitar la distorsión de los mercados. Podemos hablar de el patrimonio estatal, del dominio público, de los bienes públicos, de la información pública, del acceso a la información pública, en definitiva, toda una serie de derechos de protección colectiva. Y los derechos de incidencia colectiva se clasifican en dos. Tenemos los derechos de incidencia colectiva referidos a bienes colectivos. En esta primera posibilidad son de naturaleza indivisible, es decir, es un bien, si se quiere, un bien a resguardar que no admite exclusión y no puede dividirse, es decir, necesariamente es un bien, un valor social que no es posible diferenciarlo, como por ejemplo los derechos medioambientales, el cuidado del medio ambiente o el resguardo de una cuenca o de un río, de un lago. Todas las personas lo tienen sin posibilidad de excluir al otro. La segunda posibilidad son los derechos colectivos referidos a intereses individuales homogéneos. Estos derechos, a priori, tienen una naturaleza individual, es decir, admiten exclusión, una tutela diferenciada, pero de la manera de presentarse el daño a estos derechos se justifica una protección y un resguardo general y colectivo. Como por ejemplo, cuando hablamos de los derechos de los consumidores de bienes y usuarios de servicios públicos, como por ejemplo cuando aumenta la tarifa del gas o la electricidad y hay una violación a un derecho, ahí puede haber un análisis individual de esa violación, como por ejemplo cuando a un usuario se le aumenta exponencialmente su factura de un servicio de gas. No obstante, aunque sea intrínsecamente individual, se justifica una protección general porque es más costoso que cada usuario vaya individualmente a la justicia a reclamar sus derechos. Uno de los derechos fundamentales que ustedes tienen en la Constitución Nacional en materia de derechos medioambientales es el artículo 41 de la Constitución Nacional, que ustedes allí van a encontrar un dispositivo de protección del medio ambiente sano, equilibrado y demás. Antes de la reforma de 1994 que incorporara este artículo, ya se entendía de que los derechos medioambientales surgían de la categoría de los derechos implícitos o no enumerados del artículo 33. Es decir,
aunque no esté reconocido expresamente en la letra de la Constitución, los derechos medioambientales se deriven de la forma representativa, republicana y federal de gobierno. Y así fue que la jurisprudencia, aún antes de 1994, ya en la década del 80, empezó a hablar de los derechos colectivos medioambientales, aun cuando no estuviesen en la Constitución nacional. Y después, en 1994, definitivamente en este dispositivo del artículo 41, se reconoce el derecho al medio ambiente y yo diría la protección del medio ambiente y del desarrollo sostenible. Este concepto de desarrollo sostenible no solamente lo van a encontrar en la primera parte de la Constitución Nacional, sino que vuelve a hablarse de este concepto de desarrollo, por ejemplo, en el artículo 75, inciso 17, cuando se habla de los pueblos originarios, o también cuando en el artículo 75, inciso 18, la cláusula de progreso, y el artículo 75, inciso 19, la cláusula de desarrollo humano, se vuelve con este concepto. Es decir, el derecho al desarrollo es un contenido fundamental que ha preocupado al Convencional Constituyente de 1994. Se escucha ahí, les pido que cierren los micrófonos. Ha preocupado al Convencional Constituyente del 94 porque tiene que ver con el progreso económico, pero sin comprometer las generaciones futuras. Es decir, buscar un crecimiento, pero sin postergar los objetivos de las generaciones futuras. Es decir, es un derecho mirado a las generaciones que están por venir, pensando, ¿sí?, en la sostenibilidad. Por eso muchas veces se hablan de que es un derecho para resguardo en el futuro. Y entonces, en el artículo 41 de la Constitución Nacional está lo vinculado al medio ambiente como el principal ejemplo de los derechos colectivos referidos a bienes colectivos indivisibles. Pero cuando hablamos del medio ambiente, no es un medio ambiente exclusivamente natural, sino que la protección del medio ambiente es un resguardo que integra el medio ambiente natural con el medio ambiente artificial del hombre. Cuando hablamos del derecho al buen vivir, o lo que se llama también el derecho a la ciudad, significa generar las condiciones materiales para el resguardo del ecosistema, pero al mismo tiempo del disfrute de los bienes realizados por el hombre. Como por ejemplo, cuando hablamos de la protección cultural, artística, el patrimonio cultural. Y entonces allí no solamente es lo natural, sino lo hecho por el hombre como expresión colectiva de la naturaleza de ese pueblo. Vean ustedes entonces que allí se articula lo natural con lo humano para vivir en un ambiente sano, apto, saludable y necesario, imprescindible para el desarrollo de la vida de una persona. Y el artículo 41 empieza entonces diciendo este concepto de derecho a un medio ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras. Ahí ven entonces el concepto de desarrollo sostenible o sustentable, resguardando las generaciones futuras. Y tienen el deber de preservarlo. Es decir,
es un derecho y un deber de la ciudadanía. Un derecho a un medio ambiente, pero también un deber ciudadano a la protección de ese ambiente. Es decir, el deber es la contracara de ese derecho. Y también el artículo 41 tiende a que cuando se genere un daño ambiental, debe buscarse la recomposición, es decir, volver al estado natural originario. Por ejemplo, cuando se contamina un lago, debe buscarse por todos los medios la posibilidad de sanearlo, de limpiarlo, de recuperarlo. Cuando hablamos de medio ambiente y los daños colectivos al medio ambiente, no es suficiente una reparación económica, sino que hay que buscar recomponer, volver al estado originario cuando se produce un daño colectivo. En el segundo párrafo del artículo 41 habla de la protección del derecho, la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambiental. Ven ustedes la importancia de que dentro de los derechos medioambientales es el derecho a la información, es decir, conocer en qué situación está un recurso natural, una diversidad biológica, una biodiversidad. Y no solamente la información conocer, sino la educación, es decir, la educación al ambiente, estar educados ambientalmente. Hace pocos días se publicó, se sancionó y se promulgó una ley en la Argentina que establece la educación obligatoria medioambiental. Es fundamental este concepto es fundamental porque implica ya una obligatoriedad de formación e instrucción en materia medioambiental, no solamente de los funcionarios públicos, sino también de distintas personas que tienen responsabilidades en este tema. Y acá, en el tercer párrafo, se establece un concepto fundamental en materia de distribución de competencias entre nación y provincia, que es el concepto de la Ley de Presupuestos Mínimos. Antes de 1994 se discutía si el medio ambiente, la regulación del medio ambiente y el reconocimiento de derechos era una competencia local o si era una competencia nacional o federal. Muchos decían que es una competencia concurrente entre nación y provincias, en definitiva, dentro de la complejidad de distribución y deslinde de competencia que significa nuestro Estado federal. La reforma del 94 vino a saldar esa discusión, estableciendo que la nación debe sancionar y dictar una suerte de piso mínimo común para todas las provincias. Leyes de presupuestos mínimos. Está la Ley General del Ambiente como una mega ley de presupuestos mínimos y después vendrán leyes de presupuestos mínimos de distintas cuestiones como vinculado a protección de glaciares, como vinculados a residuos, etc. Y después de ese piso mínimo, que implica los presupuestos mínimos, vendrán las provincias según sus necesidades, su impronta, su distribución geográfica, su biodiversidad, su paisaje, su fauna, su flora, sus características dentro de la distribución geográfica de amplio territorio que tenemos en Argentina, establecer su normativa. Es decir, un piso único, común para todos, y después vendrá cada provincia
con su normativa especial adaptada a las concretas necesidades que tenga ese territorio provincial. Por eso dice que las provincias van a dictar las leyes necesarias para complementarlas. Y finalmente se establece que se prohíbe el ingreso al territorio nacional de los residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Es decir, un mensaje claro, una prohibición de evitar que ingresen determinados rezagos o bienes, basuras, residuos que pueden dañar el medio ambiente y por lo tanto se prohíbe el ingreso. Esto hasta aquí a grandes rasgos lo vinculado a los derechos medioambientales. Otro de los derechos colectivos son aquellos derechos vinculados a la protección de los derechos de los usuarios, de los consumidores de bienes y de los usuarios de servicios públicos. Esto lo encontramos principalmente en el artículo 42 de la Constitución Nacional y que claramente tiene un componente social. Es decir, frente al poderío de grandes empresas o el poderío del Estado, fijando condiciones económicas, inclusive en algunos casos a través de conductas monopólicas, oligopólicas y demás, en donde los ciudadanos que son consumidores y usuarios se encuentran a merced de las disposiciones del poderío económico, entonces de estos derechos incorporados constitucionalmente buscan equilibrar fuerzas que naturalmente se presentan desigualitarias. Por eso, en nuestro país se dictó la Ley de Defensa del Consumidor, primero, después muchos de esos aspectos de derechos fueron reconocidos constitucionalmente y el nuevo Código Civil y Comercial destina capítulos, un capítulo sobre todo, de los contratos de consumo a resguardar a aquella persona que está cautiva y que cautiva respecto a lo que le imponga una empresa de poderío económico con incidencia y participación en el mercado y por lo tanto allí vienen a plasmarse los derechos de los usuarios y consumidores para buscar estos equilibrios y protecciones en una fuerza que se presenta inequitativa y desigualitaria. Y esto lo encontramos en el artículo 42 de la Constitución Nacional, en donde allí hay todo un desarrollo de los derechos de los usuarios y consumidores. La protección de su salud, es decir, que no se generen daños, evitar riesgos y potenciales daños a la salud, la seguridad de la persona, a los intereses económicos, es decir, que no se generen perjuicios económicos, a la información adecuada y veraz, esto es fundamental. Los consumidores tienen derecho a la información, no cualquier información, sino que sea adecuada y veraz, es decir, que sea cierta. Justamente un consumidor informado es un consumidor que se resguarda en sus derechos. A la libertad de elección, es decir, buscar competencia en el mercado, la posibilidad de optar, lo que evita, digamos, mayores posibilidades de violaciones de derechos. Un consumidor que puede elegir libremente es un consumidor que va a verse resguardado en sus derechos. Y a las condiciones de trato equitativo y digno. Es decir, la dignidad de la persona en el trato. No pueden las empresas o el Estado generar violaciones, ¿sí?, o tratos indignos que generen también violaciones a los derechos de los usuarios y consumidores. En el artículo 42
se hace referencia a también en este tema el derecho a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, es decir, la norma constitucional tiende al resguardo de la libre competencia, es decir, busca un incentivo a la competencia frente a posibilidades que distorsionan o condicionamientos que distorsionan ese mercado. Pero cuando no fuese posible la competencia frente a un monopolio legal o natural, el artículo 42 enuncia el control de los monopolios naturales y legales. Competencia, cuando no fuese posible competencia, el control de ese monopolio. La calidad y eficiencia de los servicios públicos. Calidad y eficiencia. Dos palabras, terminologías distintas cuando hablamos de los servicios públicos que presta el Estado por sí mismo o a través de concesiones o licencias que lo hacen mediante empresas. Transporte, agua y saneamiento, taxis, energía, electricidad y todo tipo de servicios públicos. La calidad significa que el bien a suministrar debe ser apto para el consumo y para que satisfaga esa necesidad de ese suministro de un bien de naturaleza económica como es, por ejemplo, la electricidad. Es decir, la calidad, un servicio público con calidad. Pero al mismo tiempo, la eficiencia, es decir, prestar el mejor servicio al menor costo posible. Es decir, la eficiencia en relación al costo y calidad que tenga ese servicio público. Y a la constitución de las asociaciones de consumidores y usuarios. Esto significa de que también es un derecho de los consumidores vincularse, asociarse con otros consumidores a través de entidades que tengan como objeto la protección de los derechos de los consumidores, lo que es esencial para, por ejemplo, iniciar acciones judiciales o administrativas en resguardo de los derechos, porque uno de los legitimados para la interposición de los amparos colectivos, según el 43, son las asociaciones de consumidores y usuarios. Y a partir de allí toda una serie de exigencias a la normativa según la Constitución Nacional y que deben estar en la normativa. Mecanismos de prevención y solución de conflictos, ¿no? Y marcos regulatorios de servicios públicos, de competencia nacional, previendo la necesidad de participación de las asociaciones de usuarios y de las provincias interesadas en organismos de control. Es decir, esto está vinculado a los servicios públicos nacionales, donde los marcos regulatorios y las leyes que regulan estos servicios públicos nacionales como gas, electricidad, transporte, etc., deben tener establecidos mecanismos de prevención y solución de conflictos, los marcos regulatorios y además la participación de los usuarios en la toma de decisiones, como por ejemplo a través de asociaciones de usuarios de servicios públicos y la participación también de las provincias en los entes de control. Es decir, constitucionaliza los llamados entes de control o los entes reguladores como el ENRE, el ENERGAS, la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, el ENACOM vinculado a los servicios de comunicaciones, de internet, de medios de comunicación y demás. Bueno, toda una serie de entes reguladores sectoriales para controlar esos servicios públicos. Ven ustedes aquí cómo se busca toda una serie de resguardos
toda una serie de resguardos, no solamente en relaciones privadas, es decir, el usuario individual en relación a la prestación de un servicio privado o un bien que compra, por ejemplo, a través de Internet en un comercio electrónico o un servicio financiero bancario, en relación a una empresa privada, sino también en relación al Estado, en un servicio público. Con lo cual, ese artículo es igualmente aplicable respecto al sector privado de la economía y las empresas que participan, intervienen fuertemente, sino también al Estado que presta un servicio público. ¿Está claro esto? Sí, profe, Jorge hace una pregunta en el chat. Cuando el artículo se refiere a proveerán, ¿hace referencia a un tema presupuestario, asignación de partidas presupuestarias o a recursos materiales exclusivamente? El artículo proveerán se refiere al artículo... Está hablando, tengo entendido, del El artículo artículo 42. Sí, No, el artículo 41. Las autoridades proveerán la protección a este derecho a la utilización racional de los recursos naturales. claro, perdón, profe, en el 42 también está En el, expuesto. En el es segundo párrafo dice, las autoridades proveerán a la la protección de protección esos de esos derechos, a la derechos. educación para el consumo, a la defensa de la competencia, y sigue. Bueno, la pregunta de Jorge es muy buena por lo siguiente. Cuando el Estado reconoce un derecho, no solamente es una cuestión semántica, material de positivismo jurídico en el sentido de reconocer el derecho a través de una norma. No solamente es una cuestión netamente jurídica, sino que también es una cuestión material. Generar los condicionamientos económicos, culturales, materiales para hacer plenamente efectivo esos derechos. Con lo cual, hay un componente jurídico normativo, pero al mismo tiempo hay un componente de realismo, en donde, además de establecerlo en una norma, como por ejemplo el Código Civil o como por ejemplo la Ley de Defensa del Consumidor o la Ley de Defensa de la Competencia, sino también toda una serie de asignaciones presupuestarias, económicas, inyectar recursos, crear organismos, establecer procedimientos, autoridades, es decir, proveerán significa condiciones jurídicas y condiciones materiales para el resguardo de esos derechos. Porque de lo contrario, nos quedaríamos en un derecho por declamación, pero no en un derecho real. ¿Está claro, Jorge? Clarísimo, profe, gracias. Perfecto. Bueno, también en este tema, como un derecho colectivo, se encuentran toda la problemática de la protección de los pueblos indígenas, es decir, la protección de los pueblos originarios. Esto lo tenemos en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, cuando en ese artículo 75 se refiere a la competencia del Congreso de la Nación, y allí el Convencional Constituyente de 1994 incorporó una cláusula vinculada a los pueblos indígenas. Desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de la técnica legislativa, esto se ha criticado porque en rigor de verdad debió estar en la primera parte de la Constitución Nacional cuando se habla de los derechos. No obstante, se lo
o de los derechos o de las garantías. No obstante, se lo incorporó en la parte orgánica cuando habla de las competencias. En rigor de verdad, a mí me da la sensación de que le quita la impronta esencial humana que debió tener este dispositivo en la parte adecuada de la Constitución Nacional. No obstante, el diseño, la problemática del diseño normativo, esto no obsta a establecer, bueno, cuál es el alcance y la extensión de este artículo 75, inciso 17, que toma la problemática de los pueblos originarios, receptando también toda una serie de convenios internacionales, tratados internacionales que venían definiendo todos estos aspectos de protección de los pueblos originarios, sobre todo a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde frente a problemáticas sociales de los pueblos originarios empieza a dictarse resoluciones en resguardo de estos colectivos, estas comunidades, ¿sí?, que son originarios y preexistentes. La letra de la Constitución del 5360 decía que se atribuía al Congreso la competencia de conservar el tráfico pasivo de los indios y promover su conversión al catolicismo. Fíjense ustedes esta redacción vetusta, anacrónica, hasta discriminatoria, en definitiva, que habla de conservar un trato pacífico como si fuese un estado de permanente de guerra y con lo cual hay que tender a las relaciones pacíficas. Fíjense ustedes de dónde parte la Constitución originaria. Esto fue tomado de la Constitución de Filadelfia, de los Estados Unidos, cuando hablaba de comerciar con los pueblos indígenas como si fuesen partes distintas del territorio nacional y como si fuesen sujetos extraños para comerciar y como si no fuesen humanos. Y habla de una conversión, promover su conversión al catolicismo. Cuestión de que también hay un tema ahí de discriminación respecto a la religión y buscar una religión determinada cuando rige una libertad religiosa. Bueno, por supuesto que esa redacción originaria que respondía a un momento histórico, pero que ha quedado totalmente desactualizada y fuera de contexto en el momento que vivimos, se ha cambiado. Por supuesto que esto es una cláusula que implica un mensaje de construcción a futuro. No es porque esté en la Constitución va a cambiar radicalmente la realidad de los pueblos indígenas, sino que es un mensaje y un objetivo constitucional en permanente tránsito, cambio y mirada a cumplir. Esto es un mensaje fundamental en estos temas, porque la letra de la Constitución es una letra puesta en un contexto. Y muchos de los componentes constitucionales son objetivos a futuro. Atemporales, porque no tienen que ver con su tiempo, y apartidarios. Como por ejemplo cuando se habla del desarrollo humano o el desarrollo económico o el progreso. Es decir, es una mirada a futuro en permanente cambio y transformación. Por eso, la letra de la Constitución
es un objetivo que debe tener todo funcionario y gobernante en su plataforma y en sus objetivos de gobierno. Dicho esto, también esto tiene que ver de que muchos de los dispositivos están sujetos a reglamentación. Por supuesto, se necesitan leyes del Congreso que reglamenten y establezcan las condiciones para hacer operativo y efectivo e instrumentar toda esta serie de cambios. Dice el inciso 17 del artículo 75, cuando habla de la competencia del Congreso de la Nación, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. La preexistencia étnica y cultural. Esto significa un concepto fundamental porque se establece y se admite que los pueblos originarios son preexistentes, es decir, anterior al mismo Estado argentino, a la Confederación Argentina. Es decir, son preconstitucionales, con lo cual lo que se admite es que existían con anterioridad y por lo tanto debe garantizarse la identidad, la forma de organizarse, su cultura, sus religiones, sus creencias, sus comportamientos éticos, culturales y además sus tradiciones, por ejemplo, la lengua. Y entonces, preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios. No hay que promover transformarlos. Como decía la Constitución anterior, esta conversión. Al contrario, hay que sostener sus realidades. Y dice, garantizar el respeto de su identidad y el derecho a la educación bilingüe e intercultural. Esto del intercultural es fundamental porque tiene que ver con el respeto a las minorías y a las diversidades. Fíjense en ustedes, esta cuestión de interculturalismo tiene que ver con el respeto a las diversidades y a las minorías. Y los pueblos preexistentes, originarios, a mí no me gusta decir indígenas, me gusta más decir originarios, son minorías que deben tener especial protección frente a las mayorías. Reconocer la persona... Sí. Disculpe un minuto, ¿puedo hacer una consulta sobre este tema o espero a que termine la exposición y hago la consulta? Hagamos una cosa, avanzo y antes de cerrar, hace la pregunta. ¿Te parece, Ángel? Perfecto, perfecto. Dice, reconocer la personería jurídica de sus comunidades. Es decir, son comunidades que son personas de derecho. Deben ser personas de derecho que se organizan. La posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Es decir, el Estado garantiza que son titulares, dueños de sus tierras y también tienen la posesión. De las que tradicionalmente ocupan, es decir, de las que tienen de tiempo ancestral, pero también tiende a regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Es decir, no solamente el Estado tiene que reconocer las tierras que tradicionalmente ocupan, sino que tiene que darles otra, tender a darles otra, para el desarrollo humano, porque sin tierras, sin propiedad o posesión de tierras, no va a haber desarrollo humano. Es decir, no pueden esa comunidad desarrollarse, crecer, tener sus recursos económicos y demás. Y después establece un régimen especial a esas tierras que tradicionalmente ocupan. Son inajenables, intransferibles, no susceptibles de gravamen, es decir, no pueden ser embargables y demás. Y después dice finalmente asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y de demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. En definitiva, una serie de protecciones a los pueblos indígenas originarios que tiene que ver con admitir su preexistencia. Surgen antes que el mismo Estado.
Esto implica entonces un eslabón fundamental para entender que son preconstitucionales y que por lo tanto deben resguardarse y garantizarse tal cual como existían antes de nuestro Estado. La protección cultural, su identidad cultural, creencias, valores y demás. Y allí hay un componente social, intangible, axiológico. Pero también el derecho a la protección de los pueblos originarios tiene un componente económico que está vinculado a lo cultural, que son las tierras. El Estado debe garantizar la propiedad de esas tierras, pero también, que tradicionalmente ocupan, pero también tiene que darle otras. ¿Por qué? Porque el texto constitucional presupone que han sido desposeídos. Esto también es un elemento constitucional a analizarse. Entienden de que han sido desposeídos de sus tierras, con lo cual hay que darles también tierras para desarrollarse estos pueblos originarios. Con un régimen especial, son inembargables, inenajenables, están fuera del comercio. Por eso tienen un reaseguro especial y no pueden tratarse como cualquier otro bien privado. Por supuesto que hay una ley que reglamenta esto, pero insisto, después vendrán los tribunales de justicia y también los tribunales internacionales de justicia para hacer operativa esta normativa de protección de los pueblos originarios. Esto es importante, como un bien de derecho de incidencia colectiva de universo de personas, y tiene que ver también con lo cultural y el respeto a las minorías y a las diversidades dentro de las culturas mayoritarias. Es decir, también es cultura el respeto de aquellas subculturas dentro del territorio nacional. Me querían hacer una pregunta. Sí, profe, mi consulta en realidad tiene que ver con el hecho de que si los pueblos originarios están considerados ciudadanos o tienen como una regulación diferente con respecto a esto de preservar su identidad y de abogar por la interculturalidad. Son Me hizo ruido ciudadanos. ese tema, o sea, como si tiene una Ellos categoría diferente o son eh, ciudadanos y poseen los mismos derechos de ciudadanía o tienen como un, no sé si se entiende mi pregunta. la pregunta se contesta con un principio que yo diría que es un principio de progresividad o que se llama pro homine o pro persona. El razonamiento es siempre de más, nunca de menos. Entonces, si por respeto a sus diversidades no son ciudadanos, le estamos quitando derechos, Ángeles. Claro, por eso me hacía ruido. Entonces, Digo, son ciudadanos argentinos, tienen todos los derechos como ciudadanos argentinos, votan, todo, porque son personas argentinas, pero además se les suman otros derechos por ser integrantes de pueblos originarios. Participan en comunidades, esas comunidades tienen personalidad jurídica, protección de esas tierras, es decir, un reaseguro mayoritario que no tienen todos los ciudadanos, porque se encuentran en una situación de desventaja que el Estado debe garantizar esa situación. Al ser pueblos originarios, pueden sufrir, digamos, despojos, discriminaciones, pueden sufrir las violaciones que implican las mayorías culturales. Y por lo tanto la Constitución
tiende a darle un resguardo aún mayor que cada ciudadano. ¿Está claro? Clarísimo, profe. Bueno. Clarísimo. Gracias. Hasta aquí entonces, lo vinculado a derechos, en donde me ocupé de analizar con ustedes principalmente el último eslabón de los derechos de tercera generación, sí, los derechos colectivos. El tercer componente de la primera parte de la Constitución Nacional son las garantías. Concepto que es muy amplio. Cuando hablamos de garantías nos estamos refiriendo a toda una serie de instituciones con interpretaciones amplias o restrictivas de lo que es una garantía. La garantía, en términos generales, es un instrumento para materializar un derecho. Es decir, la garantía es aquel elemento o herramienta, instrumento que sirve para hacer efectivo ese derecho. Es decir, es un componente de concreción de ese derecho, porque de lo contrario nos quedaríamos con un derecho por declamación sin que se pueda generar el componente de materialización de ese derecho, es decir, transformar ese derecho en realidad concreta. Dicho esto, cuando hablamos de garantías, nos estamos haciendo preguntas respecto a cuál es el alcance o la extensión de una garantía. Y ustedes van a tener distintas interpretaciones. Muchas veces, cuando se habla de garantías, se lo habla como sinónimo de derechos. Siempre se dice derechos y garantías. Es decir, se refiere a las garantías como un componente, un concepto amplísimo, que la garantía es una institución de la democracia, ¿sí? En términos amplios o amplísimos. Después vendrá otra concepción un poco más restringida de garantías, que se refiere a las garantías políticas o institucionales, la división de poderes, el sistema representativo, la periodicidad de los mandatos, las elecciones periódicas, amplias, democráticas, las instituciones democráticas como garantías de esos derechos. Después vendrá un concepto un poco más restrictivo, estricto, como por ejemplo las garantías o las inmunidades que tienen determinadas autoridades, como la garantía de la libertad de expresión, la inamovilidad, la inmunidad de proceso y demás, como una visión más estricta. Y finalmente, las garantías como procesos constitucionales. Y allí viene una concepción más estricta, la más estricta de todos, que es asimilar la palabra garantía con los procesos constitucionales, o si se quiere, las acciones constitucionales, que son el amparo, el habeas corpus y el habeas data. Las garantías constitucionales, que son las garantías procedimentales para hacer efectivos los derechos en instancias judiciales. ¿Me siguen? Y entonces los tenemos como garantías constitucionales, insisto, al amparo,
al habeas data y al habeas corpus. Antes que ello, es importante tomar como un concepto más amplio de la garantía a la garantía del debido proceso, que es también un derecho, que es el derecho de defensa, o derecho objetivo, es decir, las garantías de las personas en juicio. Profe, se cortó cuando iba a Sí, explicar el debido proceso. el debido proceso y las garantías o los derechos de las personas en juicio. Esto está básicamente en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que tiene una redacción que tiende principalmente a la cuestión penal. Dice el artículo 18 de la Constitución Nacional que ningún habitante puede ser penado sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, es decir, el principio de legalidad y de reserva. Cuando te van a sancionar por un tipo penal, tiene que haber estado redactado con anterioridad, es decir, tiene que haber sido ley anterior al hecho, es decir, fundado en una ley anterior. La persona no puede ser juzgada por comisiones especiales, es decir, tiene que el principio del juez natural, el tribunal creado y la competencia con anterioridad al hecho. No puede ser que cometa el hecho y después te pongan un tribunal especial porque viola todo tipo de garantía de imparcialidad y objetividad de ese tribunal, o sacado de jueces designados por leyes, dice, por una ley antes de la causa, del hecho de la causa. El principio de inocencia, la persona se presume inocente y no puede declarar contra sí mismo, es decir, no puede perjudicarse por sí mismo en el proceso, sino que tiene que ser juzgada por prueba independiente, objetiva, porque puede existir que una persona sea obligada a declarar contra sí mismo o sea obligada a declararse culpable. Decía, puede ser obligada a declararse culpable por sufrir presión y demás, con lo cual es una garantía también. Habla de la protección del domicilio, dice que es inviolable. También la correspondencia epistolar, los papeles privados. También habla de la... Se estaba cortando. Decía, queda abolida la pena de muerte por causas políticas. Habla de las condiciones de las cárceles, que serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo, es decir, busca la reinserción social de la persona. Y en definitiva, el resguardo también y la protección de la persona en juicio. Un debido proceso y condiciones de detención y de cumplimiento de esa pena dignas. Las cárceles no para castigo, sino busca la reinserción de la persona. Y ese artículo 18, que tiene un componente penal, se irradia, se proyecta sobre todas las disciplinas jurídicas, sobre todas las áreas. Con lo cual el debido proceso es para cuestiones civiles, administrativas, constitucionales, etc.
Y entonces, el derecho de defensa y debido proceso adjetivo significa que frente a un cargo, es decir, frente a una imputación, el derecho a hacer un descargo, la defensa. El derecho a producir prueba, es decir, a probar tu defensa. El derecho a valorar o a merituar esa prueba. Y finalmente, el derecho a una decisión fundada en un tiempo razonable. En definitiva, podemos decir que por la proyección del derecho de defensa, el debido proceso tiene 4 componentes fundamentales. El primero, hacer el descargo, es decir, oponerme. El segundo, a ofrecer prueba, es decir, acreditar lo que estoy diciendo con medidas probatorias, testimonios, informes, etc., que se produzca esa prueba, es decir, que se diligencie, que se lleve a cabo en un procedimiento. El tercer componente, que se valore esa prueba, es decir, que se haga una fundamentación, o si quiere un alegato a la prueba. Y finalmente, como cuarto componente, el derecho a una decisión administrativa o judicial fundada en la norma y debidamente motivada en un plazo razonable. Es decir, no de acá a 20 años, sino en un plazo prudente y razonable. Esos son los 4 elementos que componen el debido proceso adjetivo. Y que es fundamental en nuestro Estado constitucional de derecho para cualquier disciplina, para cualquier procedimiento, sea estatal o en el ámbito privado. ¿Está claro esto? Sí, profe. Finalmente, en esta unidad van a tener las garantías constitucionales o los procesos constitucionales. Amparo, habeas data y habeas corpus, que están reconocidos constitucionalmente en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Esto ha sido creación pretoriana, es decir, la jurisprudencia le ha dado vida a estas instituciones, después se plasmó en una ley, que es una ley, una etapa del proceso, con lo cual, fíjese la contradicción. Ley de amparo en un proceso sin un gobierno de facto, con lo cual, obviamente que esa ley, más que garantizar derechos, buscaba de alguna manera limitar la institución, y después se reconoció constitucionalmente. Es decir, tuvo un desarrollo antinatural, porque primero la jurisprudencia, después la ley, después la Constitución, cuando lo óptimo hubiera sido al revés. No obstante, la Constitución Nacional del 43 ha venido a, de alguna manera, darle una forma especial y constitucional en el marco de un Estado de Derecho constitucional a esa institución elemental que es la acción de amparo en nuestro sistema democrático. Obviamente, porque se busca ampliar, promover y resguardar derechos y nada en absoluto limitarlos o tratar de restringir ese gran, digamos, esa gran herramienta judicial que son los procesos constitucionales, amparo, habeas data y habeas corpus. En rigor de verdad, todas son procesos judiciales, es decir, se ejercen ante los tribunales de justicia, en donde hay una violación patente manifiesta a derechos constitucionales, buscan ser herramientas rápidas, urgentes, expeditas, cuando el caso se presenta de forma palmaria, manifiesta, sin que sea necesario discutir, porque se presenta con una gravedad extrema,
en forma clara, con lo cual un debate podría desvirtuar ese derecho y generar nuevas violaciones a ese derecho. Con lo cual, son procesos rápidos, sumarísimos, que buscan restablecer el derecho violentado. La garantía es un mecanismo de restablecimiento de un derecho constitucional violentado, cercenado, restringido, porque hay una situación en donde se ha vulnerado gravemente un derecho de naturaleza constitucional contemplado, reconocido en leyes o en la Constitución Nacional o también en los tratados internacionales de derechos humanos, con lo cual allí van a tener no solamente derechos humanos en la Constitución, sino todo el convencionalismo que significa los tratados internacionales de derechos humanos, principalmente con jerarquía constitucional, que puede haber algunos que no tengan jerarquía constitucional. Y estas instituciones, digamos, están muy de moda, si se quiere, que han tenido distintas etapas, pero son muy conocidas porque obviamente han nacido frente a violaciones a derechos fundamentales, ni hablar del habeas corpus y también algunos temas de habeas data que han sido motivados por violaciones masivas a los derechos fundamentales. Es decir, estas garantías también son respuestas a los quiebres institucionales que ha sufrido nuestro país a través de los gobiernos de facto y las violaciones masivas, amplias lamentablemente, de los derechos fundamentales, con lo cual ha sido una respuesta, lo cual las garantías y los procesos constitucionales son respuestas institucionales de los gobiernos democráticos. Esto es fundamental como concepto también, que cuando hablamos de amparos, de habeas corpus, de habeas data, debe pensarse en términos de democracia y de las malas experiencias ante los gobiernos de facto que significaron en nuestro país verdaderos genocidios y violaciones genéricas y generales a todos los derechos fundamentales, ni hablar del derecho a la vida. Y entonces, frente a esto, tenemos una acción genérica, que es el amparo, que es frente a violaciones a todo tipo de derechos. Y después vendrán dos especificidades, que es el habeas data por violación al derecho a la intimidad, privacidad y el derecho a la información, es decir, una acción particular cuando hablamos de este tipo de derechos, y también una segunda especificidad cuando hablamos del habeas corpus, cuando allí se violenta la libertad ambulatoria, es decir, la libertad física de circulación de una persona. Con lo cual, el amparo como una herramienta genérica y después dos particulares, uno vinculado a la información, intimidad y privacidad y otro vinculado a la libertad de circulación física de una persona. El artículo 43, en el primer y segundo párrafo, le dedica al amparo con determinados requisitos y presupuestos que ustedes allí lo van a tener en el artículo 43, y yo no quiero acá reiterar lo que ya está en la Constitución Nacional, que es muy importante que lo vean. Habla de una acción expedita y rápida, siempre que no exista otro remedio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o privadas, es decir, quien me viola un derecho puede ser el Estado o un particular, por acción o omisión, por darme algo, o por ejemplo, no me da algo en una omisión, o a través de un decreto, una ley que violenta derechos,
¿sí? Por acción, omisión, acto o omisión, que en forma actual o inminente, en forma concreta, restringe, altera, amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, el Tratado de Ley, y se puede declarar la inconstitucionalidad. Es un amparo del primer párrafo denominado el amparo individual. El amparo del segundo párrafo es un amparo colectivo, que lo vinculamos a los derechos de incidencia colectiva. Y entonces, frente a violaciones patentes, manifiestas, tangibles de los derechos colectivos, vendrá una garantía constitucional que es el amparo colectivo, porque la legitimación es colectiva, no solamente el afectado, sino el defensor del pueblo y las asociaciones de protección de los derechos de los usuarios y consumidores. Con lo cual, frente a un derecho colectivo, existe una garantía colectiva para restablecer ese derecho. ¿Sí? 41 y 42 hay que vincularlo, correlacionarlo al segundo párrafo del 43. ¿Qué es el amparo colectivo? Y que establece, ¿sí?, una acción colectiva en donde los efectos de la sentencia van a ser generales, es decir, que van a alcanzar, van a tener una extensión a todos los integrantes de esa clase, es decir, de ese sector determinado o indeterminado de personas que se vieron afectados por un acto o una omisión y que violentó esos derechos colectivos, como por ejemplo cuando se corta el servicio de electricidad y entonces se afecta a todo un pueblo, una zona, una ciudad, y allí vendrán entonces las acciones colectivas interpuestas por un afectado, una persona en representación de todas, el defensor del pueblo como una autoridad pública que actúa en resguardo de todos los ciudadanos, o una asociación que tenga como objeto social resguardar ese tipo de derechos y que esté debidamente inscripta. Y después ustedes van a tener el habeas data. El habeas data es un proceso constitucional de resguardo de la intimidad, privacidad e información. El habeas data, algo así como una traducción, tiene tus datos. Y entonces protege los datos personales de las personas, es decir, protege la información personal. En algunos casos será información sensible, como por ejemplo datos de la salud, preferencias políticas, enfermedades, cuestiones de sexualidad, de género, de religión, ¿sí? Información sensible que la persona, o mejor dicho, no tiene por qué un sujeto extraño divulgar determinada información que debe quedar en el ámbito íntimo de esa persona, o será la persona la que la divulgue, ella misma consienta hacer público ese tipo de información. Y acá lo que se busca que es información que esté plasmada en banco de datos, es decir, en una banco de datos es un conjunto de información, es decir, donde se encuentra allí radicada esa información, puede ser un Estado o un particular, y entonces el derecho de esa persona de conocer si la información, de acceso a qué datos tiene el Estado o el particular. Yo tengo derecho a acceder a eso, saber qué tienen de mí. También tengo derecho a oponerme, es decir, no lo divulgues, no lo informes. Tengo derecho a rectificarlo, es en el caso que sea incorrecto. Tengo derecho a ratificarlo, es decir, toda una serie de posibilidades frente a un dato. Dice el artículo, tercer párrafo del artículo 43. Toda persona podrá interponer esta acción, pero que no se refiere al amparo, sino una acción especial, para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad.
que conten en registros o bancos de datos públicos o de privados destinados a proveer informes, en caso de falsedad o discriminación para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. Es decir, distintas posibilidades. Quiero saber, quiero que se modifique, quiero que se mantenga la reserva de ese dato, quiero que se actualice porque es un dato pasado y hay que actualizar. Y entonces, distintas posibilidades de resguardo de datos personales. Lo típico es la problemática del veraz cuando una persona está informada en el veraz como un deudor moroso cuando en realidad no debe más. Con lo cual, ese dato desactualizado genera daños, por ejemplo, impide que una persona pueda acceder a un beneficio o a un crédito porque está informada en el veraz cuando en realidad no le debe a nadie. Bueno, allí tienen entonces una problemática concreta de habeas data. Finalmente, este tercer párrafo habla de que no podrán afectarse el secreto de la fuente de información periodística. Esa frase, no podrá afectarse el secreto de la fuente de información periodística, en realidad no debió estar aquí. Debió estar cuando la Constitución Nacional habla de la libertad de expresión y libertad de prensa. Pero bueno, se incluye acá porque también tiene que ver en el sentido de que es un límite al habeas data. ¿Cuál es el límite? Que si vos querés actualizar, vos querés saber qué información hay, el límite es no puede divulgarse las fuentes de información periodística. Es decir, no se le puede exigir a los medios de comunicación que tengan que revelar quién les dio esa información. Porque de lo contrario, se estaría violentando el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa. Con lo cual, allí, frente a dos valores que se presentan en pugna, privacidad, intimidad, resguardo de una persona individual versus libertad de expresión, allí la Constitución tiende a la protección de la libertad de expresión como una garantía de preferente tutela en un sistema constitucional. Es decir, la libertad de expresión es un pilar basal de nuestro sistema constitucional. Es decir, la prensa, la comunicación, la libertad de expresión, insisto, es uno de los pilares y sostenes fundamentales de las instituciones democráticas. Sin prensa libre no va a haber una real democracia. Y por último, en el último párrafo del artículo 43 está todo lo vinculado al habeas corpus. Tiene tu cuerpo, significa el resguardo de la libertad ambulatoria, frente a distintas posibilidades. Es decir, directamente que te detengan sin orden judicial, eso es un habeas corpus tradicional. Un habeas corpus correctivo, cuando en realidad estás bien detenido, pero que se te agravan las condiciones de detención. Por ejemplo, te detienen con orden judicial, pero te mandan un calabozo sin luz, sin comida, sin servicios, etc. Con lo cual hay un agravamiento, hay un trato inhumano, cruel, con lo cual allí un habeas corpus correctivo. Tercera posibilidad es que se amenace esa libertad física individual, como por ejemplo, te digan que te van a detener, que vos veas que te están persiguiendo, con lo cual allí hay una cuestión, un habeas corpus preventivo, o también cuando se te restrinja esa libertad, no te dejen entrar a determinado lugar. Y allí entonces un habeas corpus también para
rectificar esa situación de límite a la libertad ambulatoria, como por ejemplo cuando por las políticas sanitarias tomadas por algunas provincias donde no dejaban ingresar a personas, ¿se acuerdan? O les obligaban en forma arbitraria, ilegal, yo diría, a hacer cuarentena por 14 días, estar aislado por 14 días en un establecimiento público, o directamente no poder ingresar a sus casas. Bueno, se interpusieron habeas corpus porque hay una cuestión restrictiva, sí, de límite a la libertad ambulatoria, y por lo tanto allí hubo tribunales que autorizaron ingresos porque en el marco de la libertad ambulatoria, del derecho a ingresar, transitar y salir libremente del territorio nacional, bueno, había una violación irrazonable, indiscriminatoria, etcétera, sobre una libertad fundamental en nuestro sistema constitucional, que es la libertad física. Aún también en estado de sitio, es decir, también en el estado de sitio se debe proteger el habeas corpus. ¿Por qué? Porque se creía que en el estado de sitio, como una situación excepcional de emergencia, por una gravedad institucional, un conflicto interno y demás, o conmoción interior, es una facultad excepcional del presidente de la Nación también tomar medidas excepcionales, ¿sí?, para trasladar determinadas personas que han sido arrestadas. Bueno, aún cuando exista una situación especial de conmoción interior, de enfrentamientos armados, de crisis institucional que justifique el estado de sitio y que, por ejemplo, impida salir a las personas en determinado horario, bueno, aún así también debe aplicarse el habeas corpus, porque no puede, sobre pretexto de un estado excepcional como es el estado de sitio, violentarse de forma grosera las libertades individuales de la persona. Y finalmente habla de la desaparición forzada de personas. Y claro, porque esto se daba en los gobiernos de facto, principalmente en la última dictadura, con lo cual se detenía en forma arbitraria y ilegal y se violaban los derechos fundamentales. Por eso se estableció como una de las causales del habeas corpus la desaparición forzada de personas, como, digamos, una de las posibilidades causales, ¿sí?, del habeas corpus, que, insisto, tiene un origen también histórico en momentos oscuros de la Argentina, cuando una persona había sido detenida sin orden y torturada, y por lo tanto entonces allí también se presentaban muchos habeas corpus para que el juez resolviera cuál era la situación de esa persona y que se la traiga, digamos, y se la haga comparecer, que se la busque en un proceso, digamos, de violación masiva a derechos fundamentales. ¿Está claro, habeas corpus? Profe, yo le quería preguntar con respecto al habeas corpus, si se aplica cuando es una violación del Estado hacia el ciudadano, o se Sí, aplica, o se por aplica supuesto. también cuando es entre privados, por ejemplo, una persona que hace una privación de la libertad a otra, ¿se aplica habeas corpus o solo si uno de los actores es el Estado? Bueno, la pregunta es muy buena, pero principalmente el Estado. ¿Quién Claro, cuando uno detiene? lo lee, piensa en el ¿Quién Estado. detiene? Es el Estado. ¿Quién agrava las condiciones de detención? Es el Estado. ¿Quién restringe? Es el Estado. ¿Quién amenaza? En este caso es el Estado. Porque si hablamos de privados, no estaríamos hablando de un habeas corpus, sino que estaríamos hablando De de trata una de conducta personas, delictiva de un particular en perjuicio de otro particular, como por ejemplo un secuestro extorsivo. Es decir, es una claro. conducta delictiva, con lo cual allí el Estado investigando y sancionando conducta delictiva de un particular. Está pensado, ¿sí?,
respecto a la violencia institucional y estatal en relación a sus Perfecto. ciudadanos. Las garantías hacen referencia a eso, en general, cuando es el Estado el que violenta el derecho al ciudadano. No, porque si cuando vos hablas de un amparo, cuando, por ejemplo, una empresa prestadora de servicios públicos interrumpe la luz por 4 días, interpones un amparo, lo vas a hacer frente a un proveedor, por ejemplo, de luz privado. No en Córdoba, que es EPEC, pero si te va a otras provincias, puede Claro. ser privado. O el gas, que es una empresa privada. O de la misma manera la vía data. Cuando vos le interpones una vía data porque figuras en el veras como deudor amorosa cuando no lo sos, el habeas data es en contra de una institución privada, es decir, contra de una empresa. Perfecto. Ahí sí, el sujeto demandado es un privado. Si vos repasas el artículo 43, vas a ver que dice acto u omisión de autoridades públicas o particulares. Y allí entonces el particular es un Claro. privado. ¿Te das cuenta, Ángeles? Sí, sí, perfecto. Y por ejemplo, ¿qué ocurre en el caso de desaparición de personas en contexto democrático? No sé, se me ocurre, qué sé yo, caso Julio López, Maldonado, por ejemplo, caso Maldonado, caso López. Sí, sí, caso López, tal cual. es una figura especial porque ha desaparecido la persona y se presume que hay un tema político, una violencia estatal atrás de eso. Como por ejemplo un testigo o en marco de un proceso para, para sancionar y penar a violadores, torturadores de derechos humanos. Y entonces se presume que atrás de eso hay una cuestión estatal. Pero la desaparición forzada de personas es como una causal distinta, porque se da en un contexto y un escenario, ¿sí?, de violación de derechos fundamentales desde el punto de vista masivo. Es decir, no es un caso individual, sino es No, claro, motivado por una una cuestión violación individual, es motivado en un contexto de violación masiva y general de los derechos fundamentales. claro, claro, Por porque eso es una en esos casos causal. estarías violando los derechos humanos a los cuales nosotros le dimos grado constitucional, jerarquía Exactamente, constitucional. Claro. exactamente, exactamente. ¿Está claro esto, Ángeles? Sí, profe. Sí, sí. ¿Alguien, algún otro alumno, alumna que quiera tenga alguna duda, algún comentario respecto a estos temas en general o este último tema de garantías constitucionales? ¿Me escucharon bien, no es así? No, Sí, no, profe, ninguna. se La única escuchó bien. que, ninguna duda, la única que era la que justo preguntó Ángeles, pero que yo tenía entendido que no se iba a usar el habeas corpus cuando eran entre personas que no era el Estado, las violaciones. Exactamente. Bueno, dejamos acá. Hubo algunas interrupciones propio de por ahí la mala calidad de la conectividad, pero de todas maneras yo me daba cuenta, con lo cual ahí yo paraba y después, una vez que se volvía a restablecer, hablaba. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos, profe. ¿Puedo hacer una última consulta? Sí, por favor. ¿Qué ocurre en el caso de las detenciones que aplica la fuerza policial sin ningún tipo de orden judicial? ¿Eso está contemplado en el marco de Bueno, garantías o no debería ocurrir? la detención de una persona sin orden judicial debe analizarse en el caso concreto porque es posible que se le haya detenido infraganti cometiendo el delito penal. De todas maneras, esa persona tiene que ser detenida por orden judicial. O de lo contrario, es detenida
porque está cometiendo un delito y es puesta a disposición del Ministerio Público y del juez competente. Pero digamos, tiene que haber un delito previo. Hay Yo un lo delito, pregunto más que nada porque viví muchos años en Ciudad de Córdoba en el contexto de la famosa ley de la gorra y se sí, aplicaban detenciones sin orden judicial y generalmente eran a menores que tenían ciertas características como el uso de gorra, buzos grandes. sí, sí, tiene que ver con el código de convivencia, digamos, y toda la figura del merodeo, ¿no? Que, por ejemplo, que eso se Claro, que también es excluyó. subjetiva. Toda una serie de tipos de contravenciones que más que nada eran tan subjetivas y tan amplias que lo que hacía que parece que eran excusas para violar derechos. Exactamente. Por supuesto que la cuestión contravencional tiene un procedimiento especial, pero que también debe respetarse el procedimiento en donde en muchos casos resuelve la autoridad policial, depende de los casos, en otros casos el Ministerio Público Fiscal con apelaciones y demás. Pero, si en ese contexto, en un caso particular, como decís vos, la famosa por la gorra o la figura del Sí, merodeo, perdón que la llame así, pero no, pero no está, conozco el nombre técnico pero está muy y, bien y porque es es gráfico conocida para en que Córdoba podamos. capital como la ley de la gorra, por eso. No, sí, está muy bien. Si yo me acuerdo de las marchas y me acuerdo del lema Exacto, también, que exacto. justamente era, además nos sirve tu ejemplo para graficarnos de qué se trata en qué situaciones y frente a Se cortó, profe. Sí, Jorge era así, era por portación de cara. una chica puede competir a esa persona porque no tiene una orden judicial y no está sometido a un proceso. ¿Te das cuenta? Sí, profe, se cortó un poco, pero bueno, más o menos pude entender que tienen que ampararse el agente policial o el agente que haga la detención en alguna violación, en algún delito previo, o la figura de Exactamente. merodeo, si no hay delito previo, como para poder intervenir. No, es que el merodeo no está más y era muy grave el merodeo, es una cuestión muy Sí, porque subjetiva. es subjetivo, tal cual, Merodear, ¿qué significa? Caminar en la calle, que nadie puede caminar en la tal calle. cual. Sí, 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 pero bueno, no hace mucho, viviendo en Córdoba ocurría y seguido, Exactamente, exactamente. Y ocurre, sigue ocurriendo lamentablemente. tristemente. Sí. Así. eh, bueno, profe, muchas Bueno, gracias. nos vemos en la próxima. No, la Gracias, semana que profe. viene seguramente tendrán conmigo el martes y el miércoles. Profe, yo soy alumna de distancia. Tengo entendido que el viernes 16 horas tenemos el encuentro de la modalidad virtual Bueno, también. bueno, no se olviden consultarlo y ratificarlo el lunes. No sé si va a estar Bustamante o Sema. ¿Eh? Bien, perfecto. Gracias, Bueno, profe. que anden bien, buenas noches. Igualmente. Hasta luego.